Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenos días y un excelente 26 de diciembre. En este video vamos a hablar sobre una cosa, que son los 13 hechos que marcaron al mundo en el 2023 y que pueden ser noticias en el 2024. Parte 1. Estoy dividiendo esto en dos videos porque si no quedaría demasiado largo. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que en el final de este tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Los 13 hechos que marcaron al mundo en el 2023 y pueden ser noticia en el 2024. Desde los impactos provocados por la guerra en Ucrania y el estallido del conflicto en Oriente Medio, hasta los choques macroeconómicos provocados por un bajo crecimiento, fuerte inflación y tasas de interés altas, el 2023 estuvo marcado por diversas situaciones que siguen por resolverse y por tanto, para el año que se inicia siguientemente van a seguir copando la agenda noticiosa. Número 1. La guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania, que estalló en febrero del 2022 y se extiende hasta la actualidad, ha marcado buena parte del año, en medio de los choques que ha provocado en el suministro de materias primas globalmente, que ha contribuido a disparar la inflación mundial en segmentos como el de los alimentos. Ucrania se encuentra actualmente inmersa en un intenso conflicto en sus regiones orientales contra Rusia, enfrentándose a desafíos como la falta de efectivos militares y la incertidumbre en relación con el apoyo militar proveniente de Estados Unidos y otras naciones, una situación que persistirá hasta el año 2024, de acuerdo a Bloomberg News. En su conferencia de prensa anual, el presidente ruso Vladimir Putin manifestó que la contraofensiva ucraniana que se inició en el verano pasado no logró nada en ninguna parte. Ni siquiera sé para qué lo hacen. Envían a su gente al exterminio. Los propios militares ucranianos reconocen que es un camino con una sola dirección, dijo el mandatario ruso. Rusia ha dicho que sus tropas en Ucrania totalizan unos 617,000 militares. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky continúa con su estrategia de lograr apoyo internacional y se ha acercado a los mandatarios latinoamericanos. El apoyo y una voz poderosa de América Latina del lado del pueblo ucraniano en nuestra lucha por la libertad y la democracia son muy importantes para nosotros, dijo el mandatario ucraniano a su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa. Zelensky también viajó de Kiev a Buenos Aires para la toma de posesión de Javier Milei como presidente argentino. Número 2. Guerra en Oriente Medio. La guerra volvió a estallar en Oriente Medio este año luego de que los grupos milicianos palestinos Hamas y Yihad Islámica Palestina lanzaran una ofensiva el 7 de octubre contra Israel en medio de las conmemoraciones de Sukkot. Este nuevo episodio del conflicto ha generado una grave escalada de la violencia en la región y ha aumentado las tensiones entre los distintos aliados de Israel y Palestina, generando a su vez incertidumbre en los mercados, especialmente en lo referente al comercio internacional y las materias primas como el petróleo. Los intensos conflictos contra los milicianos palestinos se han centrado en la Franja de Gaza, en donde 1,9 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares y las condiciones de hacinamiento en los refugios, incluida la falta de saneamiento adecuado, han provocado un aumento masivo de las enfermedades. Hasta mediados de este mes, 2/3 de los 36 hospitales de la Franja de Gaza y más del 70% de los centros de atención primaria estaban fuera de servicio. De acuerdo con la ONU, este mes la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que pide un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza, al considerar que para más de 2,2 millones de personas están al borde del colapso. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, le dijo al consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, en Tel Aviv, que la guerra contra Hamas requerirá de tiempo. Hamas es una organización terrorista con una infraestructura bajo tierra y sobre el terreno que no es fácil destruir. Requerirá un periodo de tiempo que será de más de varios meses, pero venceremos y los destruiremos, manifestó. Número 3.
choques macroeconómicos. El año que termina también estuvo marcado por los distintos choques económicos en medio de la desaceleración económica, el pulso contra la inflación y el encarecimiento del acceso al crédito por mayores tasas de interés en los diferentes mercados. El aumento se mantuvo buena parte del año atento a las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, la Fed, en Estados Unidos, en medio de la lucha con el aumento de costos. Los países latinoamericanos se adelantaron en la pelea con la inflación e incrementaron sus tasas de interés, pero ahora la gran interrogante se centra en la velocidad en la que la política monetaria se normalizará para evitar otros choques en la economía. Por ahora los países se preparan para un periodo de desaceleración en la mayoría de las economías y Latinoamérica tiene el gran desafío de tomar acciones para recuperar la senda del crecimiento más sólido tras una década perdida, según CEPAL. La CEPAL ajustó al alza sus proyecciones de crecimiento para el 2023 en Latinoamérica y el Caribe del 1,7% estimado en septiembre al 2,2%, aunque considera que este bajo nivel aún refleja no solo un problema coyuntural, sino un síndrome de más largo plazo y que ya no tiene que ver principalmente con los efectos de la pandemia. Número 4. Crisis bancaria en Estados Unidos. Este año el sistema financiero en general se enfrentó a una crisis bancaria en Estados Unidos que derivó en la quiebra de varios jugadores estratégicos ante la escasez de liquidez. La crisis fue marcada por el colapso del Silicon Valley Bank, el SVB, el Signature Bank y el Credit Suisse Group. Consultado por Bloomberg Line, el CEO de Banesco USA, Calixto García Vélez, manifestó que la crisis en el SVB creó una crisis o una preocupación acerca de la liquidez de los bancos. Para nivelar nuevamente el terreno ha habido acciones de la Reserva Federal, prestamistas de última instancia, como la FDIC, ejecutando el seguro de depósito, como con las acciones de supervisión de parte de la OCC y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La Federación Latinoamericana de Bancos, la FELABAM, explicó a Bloomberg Line que la liquidez interbancaria provista por los grandes bancos de Estados Unidos también redujo el impacto de la crisis. Hay que ser claro, ante problemas financieros y ante crisis nadie es inmune, ni nadie está exento. Una de las muchas desventajas del banco SVB quizá fue la alta concentración de depósitos a corto plazo. Esto contrasta con una base de datos mucho más granular en el caso de los bancos de origen hispano en los Estados Unidos, indicó a este medio el secretario general de FELABAM, Giorgio Tretenero Castro. Número 5. Giro político en Argentina. Argentina dio un giro político en las elecciones de este año y cambió la tendencia de Sudamérica tras los resultados en Brasil, Chile y Colombia, con la llegada al poder de la izquierda. En medio de la grave crisis económica que afronta el país sudamericano, el nuevo presidente argentino, Gabriel Milei, adoptó un paquete de acciones para superar la situación actual. Entre las medidas anunciadas por el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, destaca la devaluación del peso argentino del 54%, con lo que el tipo de cambio oficial saltó 118% hasta los $800. El nuevo gobierno también anunció un aumento provisorio del impuesto país que rige sobre la compra de dólares para las importaciones, aunque no precisó hasta dónde llegará ese aumento. También informó un aumento a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. Otro de los anuncios cambiarios salientes de este martes fue el reemplazo del actual sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Según el ministro, el objetivo del sinceramiento del tipo de cambio oficial es para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Número 6. Muerte cruzada en Ecuador y violencia en las elecciones. Ecuador también comienza un nuevo capítulo en su historia política con la llegada al poder de Daniel Noboa, el mandatario más joven en la historia de ese país.
tras una accidentada carrera electoral en Ecuador que se estremeció con el asesinato a tiros del candidato Fernando Villavicencio tras salir de un mitin en Quito en agosto. Noboa sucede en el poder a Guillermo Lasso, quien decidió hacer uso de una potestad denominada muerte cruzada cuando estaba por ser destituido por la asamblea de su país. La muerte cruzada implicó una disolución del gobierno y de la asamblea y un llamado a elecciones a partir de las cuales fue electo presidente Noboa. Nuestra primera acción económica para sacar a Ecuador será la ley económica urgente para la generación de empleo y así enrumbaremos a Ecuador hacia un mejor futuro, adelantó Noboa en noviembre. El presidente lamentó en un video junto a su ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, que la situación es muy dura y Ecuador está en su peor momento. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Jorge Rodríguez 55, un saludo a Joaquín Méndez 5126, un saludo a Pedro Flores 4888, un saludo a Logan Brown 2190, un saludo a Lucía Ramírez 3584 y un saludo a Ramón Pérez 9228. Muchas gracias por participar en el canal, tengan muy buenos días y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.